tenemos que hablar de Sergio Checo Pérez y de Red Bull. Tenemos algo más de luz en el asunto del mexicano y Red Bull. Sí, ha sido uno de los temas de esta temporada 2024. El piloto de Guadalajara empezó bien el año, haciendo precisamente lo que Red Bull quiere de él, que es finalizar segundo cada carrera y cosechar dobletes por detrás del todopoderoso Max Verstappen, para así, obviamente, ganar el campeonato de constructores como el año pasado. Pero hubo un punto en el que todo se torció y empezaron a aparecer rumores. Así que vayamos paso por paso y analicemos el caso entero. Segunda posición en Bahrein. Segunda posición en Arabia Saudí. En Australia lo pasó un poquito peor y fue quinto. Pero después en Japón volvió a amarrar una segunda posición y en China subió al tercer escalón del podio. Se podría decir que el inicio de temporada estuvo bien, aunque no tan bien como el inicio del año pasado, porque el año pasado sí que es cierto que consiguió 2 victorias en 4 grandes premios, pero bien. De hecho, hasta Miami se podría decir que estuvo bien, porque al final en Miami fue cuarto. Y bueno, la verdad que estuvo bien. A partir de ahí, todo se vino abajo. Todo se vino abajo, sí. Como ocurrió en el Gran Premio del año pasado de Mónaco, este año llegó el bajón. Pero fue a partir de Imola en este caso. En Imola no clasificó bien y su carrera se vio bastante comprometida. Después llegó el accidente de Mónaco, el accidente de Canadá, la 8ª posición de España, la 7ª posición de Austria sin poder pasar a Nico Hülkenberg. Aunque también es cierto que llevaba el coche un poquito dañado y todo lo que queráis, pero esa 7ª posición de Austria sin poder pasar a Hülkenberg, yo creo que dolió bastante. Llegó también el error en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña y el desastre de aquella carrera, de aquel domingo, también por estrategia de Red Bull. Pero claro, si tienes que salir desde el pit lane por aquel error en clasificación, complicado. Y por último, el accidente de la clasificación de Hungría. Y lo dejo aquí. Lo dejo aquí porque creo sinceramente que en Hungría hizo una buena carrera. Hizo una buena carrera y en Spa seguramente hizo su mejor clasificación de toda la temporada. Así lo creo, de verdad. O sea, en Hungría salió desde la 16ª posición y terminó 7º en un circuito que es bastante difícil para adelantar. Y además hay que decir que se vio adelantado por Russell en la salida y aún así supo ganarle después la partida. Así que yo creo que esa carrera no fue mala. Al menos hizo una buena remontada y fue el checo que, al menos el año pasado, cuando clasificaba mal, sí que tenía esa capacidad para remontar. Y en este caso en Hungría la tuvo. Y en la de Spa hizo una gran clasificación, fue tercero, recordemos, en la Q3 con neumáticos intermedios usados, que también es cierto porque en la Q1 y la Q2 tuvo que gastar más que sus rivales, pero bueno, en la Q3 hace una buena actuación. Tercero, con la sanción a Max sale segundo y después sí que es verdad que se vino abajo, pero también hay que decir que en un punto de la carrera le hacen un apaño de estrategia ahí un poquito complicada para dar vía libre a Max. Y a partir de ahí es cuando, bueno, Checo se viene un poquito abajo y termina bastante atrás. Con esta mala racha en mente, ha habido muchísimos rumores sobre un intercambio de pilotos en Red Bull, sobre todo para este parón veraniego, aunque ya lo sabía de antes, y también para el final de la temporada. No sería la primera vez, obviamente, que lo hacen en el parón veraniego, porque ya lo hicieron en pleno verano de 2019 con Pierre Gasly y Alexander Albon, y además hay que decir que fue el propio Helmut Marko quien avivó estos rumores, diciendo que todos los pilotos tienen cláusulas de rendimiento en su contrato. Que lo digan desde tu propio equipo, pues bueno, está un poquito feo, pero bueno, es lo que hay. Así es el señor Helmut Marko, no lo vamos a cambiar a estas alturas. Pero después de un Gran Premio de Bélgica en el que Red Bull quedó fuera del podio con sus 2 monoplazas, desde la prensa internacional se filtró que Red Bull ha decidido continuar con Sergio Pérez hasta al menos el final de esta temporada. Y más allá de esa afirmación, hubo un medio, F1 Insider, que puso una banderilla, por así decirlo, al asunto, al asegurar que, cito textualmente al medio, Liberty Media
pidió a Red Bull que reconsiderara el despido de Sergio Pérez porque temían una gran caída en los ingresos del Gran Premio de México sin el héroe nacional. Lo primero que tengo que decir es que a mí esto no me cuadra. No me cuadra para nada. La Fórmula 1 es un negocio y sí, obviamente Liberty Media puede querer mirar por sus intereses para el Gran Premio de México y todo lo que queráis. Pero Red Bull también se está jugando muchísimos millones en el campeonato de constructores y McLaren, recordemos, ya está a 42 puntos. Es decir, que Red Bull también tiene que mirar por lo suyo, obviamente, porque no quieres que McLaren te pase en el campeonato de constructores y perder esa millonada. Lo que sí podría pasar, o al menos lo primero que se me vino a la mente con aquella noticia de F1 Insider, es que Red Bull, por algún lado, se lo cobre a Liberty Media. Pero aún así me sigue pareciendo bastante descabellado, ¿eh? Yo no lo termino de ver. Porque es más propio de una época pasada en la Fórmula 1. Una época como la de Bernie Ecclestone, efectivamente. A quien ya vimos pagándole dinero a Alan Jones para que no corriera en Sudáfrica. Muchísimas gracias. Ya vimos a Bernie Ecclestone pagándole dinero a Alan Jones para que no corriera en Sudáfrica en el año 1985. Aunque también hay que decir que, bueno, por aquel entonces había una gran polémica con el tema del apartheid y tal y cual. Pero bueno, también vimos a Bernie Ecclestone donando 1 milloncito de libras al Partido Laborista Británico para que dejara exentas a las carreras de Fórmula 1 de la prohibición de la publicidad del tabaco allá por el año 1997. ¿Y por qué no? También vimos un extraño episodio en el inicio de la era híbrida, cuando Mercedes ayudó a Ferrari a ganar rendimiento de cara a 2015 por el bien del espectáculo. ¡Ay, Tito Berni! Que te echo de menos. Pero como decía, no termino de ver viable eso que dijo F1 Insider, porque al final es que no lo veo. Esto es un negocio y Red Bull no puede perder millones porque a Liberty Media le parezca bien que, oye, no, tienes que renovar a Sergio Pérez. Bueno, no renovar, sino darle continuidad en el equipo hasta el final de la temporada. Porque sí, porque a mí me parece bien que esté en el Gran Premio de México y no quiero que caigan audiencias o que se pierda dinero por entradas y nada de eso. Como decía, no lo termino de ver viable. Y ha sido Helmut Marko, voz más que autorizada, obviamente, dentro de Red Bull, quien ha desmentido la noticia de F1 Insider. Y cito textualmente al doctor Marko. Sergio Pérez seguirá en el coche tras el parón veraniego porque ahora vienen carreras en las que estuvo bien el año pasado y confiamos en su estabilidad. Ha realizado buenas actuaciones y en el último fin de semana en Bélgica fue muy rápido, terminando en la tercera posición el sábado. Después añade: Pérez no tiene que ser más rápido, solo más consistente. Lo que le pide es consistencia, estabilidad. Y sigue Marko: sigue siendo nuestra mejor solución dadas las alternativas. Los informes sobre que su continuidad se debió al deseo de Liberty Media de que estuviera en México no son ciertos. Y lo repito, los informes sobre que su continuidad se debió al deseo de Liberty Media de que estuviera en México no son ciertos. Seguramente querrán que participe en su carrera de casa, pero nuestra elección de piloto no se basa en las intenciones de Liberty Media. Yo creo sinceramente que lo que dijo, que lo de Liberty Media no tiene mucho fundamento, pero sí me gustaría destacar una frase de Helmut Marko. Dice, como acabo de leer, que sigue siendo nuestra mejor opción dadas las alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que se puede interpretar como que en Red Bull se han llegado a plantear un cambio, efectivamente, pero han analizado el rendimiento de todos los pilotos que tienen en nómina y han preferido mantener a Checo. Y es que, ¿por qué vas a cambiar a Checo ahora? Sinceramente, o sea, ya entramos en un debate abierto. ¿Por qué cambiarías a Checo ahora? ¿O por quién, mejor dicho? ¿Por Yuki Tsunoda? A Yuki se le han visto un montón de carencias en estos años de Fórmula 1. Y subirlo a Red Bull puede ser una auténtica bomba. En muchos sentidos, no solo por el rendimiento en el coche, sino también porque es un piloto que, bueno, se sube mucho en la radio, fuera del coche también, y ponerlo al lado de Max, ojito.
¿Por quién cambias a Checo? ¿Por Daniel Ricciardo? O mejor dicho, la versión 2.0 de Daniel Ricciardo, porque el Ricciardo de antaño, vale, obviamente el Ricciardo de antaño era una bestia. Y estaba 2016, 2017, primera mitad de 2018, estaba a la altura de Verstappen, si no incluso por delante. Pero a día de hoy no puede con su Tsunoda. A día de hoy, la realidad es que Ricciardo no puede con su Tsunoda. Además, subir a Yuki Tsunoda sería una bajada de pantalones tremenda, porque en su día despreciaron en Red Bull a Pierre Gasly y ahora estarían subiendo a un piloto que efectivamente nunca pudo con Pierre Gasly. Al lado de Verstappen, ni que decir tiene que Tsunoda, yo creo que se desmoronaría completamente. Y lo de Ricciardo, ahora que lo digo, otra bajada de pantalones sería. Porque se te fue en 2018 y ahora vuelve siendo una mínima parte de lo que fue. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sin batir a Tsunoda lo vas a subir ahí a Red Bull al lado de Verstappen? No lo creo. Yo al menos no lo haría. Y en Red Bull tampoco lo han querido hacer. La otra opción sí que es verdad, que era Liam Lawson. Pero eso se podría decir que es un poco como hacer puenting sin saber si hay cuerda o no. Tú te tiras y ya puede que sobrevivas o no. Si sobrevives bien, y si no, pues nada. Y con McLaren a 42 puntos en el Mundial de Constructores, obviamente era demasiado arriesgado. Total, que al final han decidido apostar por la continuidad y Checo seguirá subido al RB20. ¿Qué pasará en la segunda parte de la temporada? Pues obviamente nadie lo sabe, pero ya se habla incluso de que podrían darle al piloto mexicano una versión anterior del monoplaza con la que se sentía más cómodo y quizás así ganar un poquito de confianza. Como he dicho al principio de esta sección, en el principio de la temporada Sergio Pérez al menos hacía lo que quería Red Bull de él, terminaba segundo, terminaba por detrás de Verstappen, hacían dobletes, en el campeonato de constructores estaban liderando, se podría decir que dominaban el Mundial. Y si vuelven a ese monoplaza que le daba confianza a Checo Pérez, pues igual por ahí pueden ganar un poquito. Veremos. Pero lo que está claro es que según el propio Helmut Marko, Sergio Pérez es la mejor opción para Red Bull a día de hoy y Liberty Media no ha tenido nada que ver en la decisión.